SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, guerra de previsiones y recuperación desigual. España se está recuperando, el empleo se está recuperando. De momento hay que seguir la evolución con atención. Esta es la previsión de la OCDE. De momento, lo que se dice es España sigue creciendo, pero sigue creciendo a un ritmo mucho menor del esperado y a un ritmo mucho menor del presupuestado. Es mucho menor del que esperaba la propia OCDE. De hecho, lo que dice es que España va a crecer un 4,5% este año. Es un dato muy inferior, más de 2 puntos inferior a lo que preveía hace apenas medio año. Pero es que además es un dato muy inferior al que calculan los presupuestos generales del Estado, que hablan de un crecimiento del 6,5%. La OCDE dice un 4,5%, el Ejecutivo dice un 6,5%. Y esa diferencia es fundamental, porque que el Gobierno espere un crecimiento determinado significa que el Gobierno espera unos gastos de la ciudadanía determinados, unos ingresos por IVA determinados, una recaudación determinada. Si todo eso está exagerado, las cuentas se descuadran. Así que esta guerra de previsiones es una guerra crucial en la que hay enorme trascendencia de fondo. La OCDE dice hoy, vamos a crecer menos de lo previsto este año, 4,5%, y vamos además a tener una recuperación más tardía de lo previsto. Se retrasa a 2023. Y la OCDE dice además, y la inflación va a estar aquí para quedarse. Va a rondar el 3% este año y el 3,2% el que viene. Los precios solo van a bajar a partir de 2023. España tiene un problema, empieza a quedarse atrás en la recuperación y la OCDE argumenta. La première chose, c'est beaucoup de petites entreprises. Lo primero es que hay una gran cantidad de pequeñas empresas que necesariamente se ven afectadas por los retrasos, especialmente en las entregas. Quizás también el peso del sector inmobiliario, que en este periodo está muy perturbado. La importancia del turismo, aunque se ha recuperado con mucha fuerza este verano. Y luego los desajustes en el mercado de trabajo, donde hay personas que buscan empleos que realmente ya no existen y otras que no necesariamente están cualificadas y que están protegidas por ERTE. Así que ahora mismo el organismo de los países desarrollados está poniendo 2023 como fecha de vuelta a la normalidad. El COVID-19 no nos va a devolver a un escenario como el 19 hasta 2023. Esto es lo que diagnostica la OCDE. Insisto, esto confronta radicalmente con lo que dice el Gobierno y a partir de aquí la OCDE hace recomendaciones políticas. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y dicta al Gobierno cuestiones que hay que hacer para aliviar todo este camino de vuelta. Hay un listado de deberes para el Gobierno en este informe. Hay algunos deberes habituales, como la petición para que se reduzca la dualidad del mercado laboral, facilitando el acceso a un empleo, especialmente a los jóvenes, o como acabar con las barreras, la fragmentación del mercado interior, o también la petición de que se reduzcan los elevados niveles de deuda que además se han disparado por culpa de la pandemia. Son 3 deberes que siempre aparecen en las listas de la OCDE, pero luego esta vez hay otras nuevas, como por ejemplo la OCDE pide que se garantice que las ayudas directas lleguen a empresas viables. Pide al Gobierno que acelere la reforma concursal antes de que acabe los estímulos que se han puesto en marcha para evitar que haya una oleada de insolvencias. En materia energética, la OCDE pide a España más competencia en el mercado eléctrico y apostar por las renovables, y también hay una receta sobre la reforma de las pensiones. Dice la OCDE que subir las pensiones y vincularlas al IPC está bien, pero que ese mayor gasto se debe compensar con medidas que hagan sostenible al sistema. Jordi, ayuda a las empresas viables es justo lo que ha fracasado hasta anteayer. Las ayudas a los restaurantes, a los autónomos, esas ayudas se presupuestaron en 7.000, han caído 2.500 por el camino, 1 de cada 3 euros no se va a entregar. Y lo de la competencia eléctrica, ¿qué significa?
Pues lo que pide la OCDE en este informe, sin dar muchos más detalles, es que haya mayor competencia para que la subida de los precios no tenga mayor impacto sobre la competitividad de la economía española. En cuanto a las ayudas directas, son ayudas que el gobierno puso en marcha, que en gran parte no han llegado a las empresas. Decíamos que solo han llegado 2 de cada 3 euros, y lo que pide la OCDE, de hecho lo lleva pidiendo desde que llegó la pandemia, es que todas las ayudas realmente lleguen, que cuando se anuncia una medida ese dinero llegue a quien tenga que llegar, sean empresas, sean ciudadanos, para que el daño que pueda provocar la pandemia pueda ser subsanado lo mejor y lo más rápido posible. Hay una guerra de previsiones y están muy claros los términos en los que se está jugando en lo estadístico. El gobierno dice vamos a crecer un 6,5%, la OCDE dice un 4,5%, el gobierno dice estamos dando muchas ayudas, la OCDE dice que sean efectivas y que sean viables, que sean reales, que no sean propaganda. Pero además de toda esta batalla de lo puramente numérico, esto tiene una consecuencia muy importante en lo político. Todo lo que el gobierno ha presupuestado está basado en un crecimiento del 6,5%. Insisto, eso es muchos ingresos que no van a llegar y muchos gastos que previsiblemente sí. Las cuentas pueden descuadrarse. Hoy el presidente Sánchez todavía confiaba en que el crecimiento será suficiente para que los presupuestos que se van a aprobar salgan adelante sin descuadrar cuentas. Con una recuperación que va ganando impulso conforme avanza el año. En 2022 el ritmo de crecimiento se va a acelerar. Vamos a ser una de las principales economías de la Unión Europea que más se expanda. Y con todo esto, lo que hay es una guerra de previsiones. El Ejecutivo se ha quedado solo en sostener que la economía española sigue yendo como un tiro, que sigue creciendo un 6,5%, y se ha quedado solo frente a el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario, o frente a 20 servicios de estudios privados en España que han rebajado sus cuadros de previsiones. 20, todos ellos esperan un crecimiento del 4,8%. El gobierno espera el 6,5%. 4,8 frente al 6,5. La horquilla de todos los servicios privados es muy amplia, desde el 5,7 hasta el 4,7. Pero en cualquier caso está a años luz de lo que espera el gobierno, que es un 6,5%, tal y como anunció Calviño. Las previsiones que subyacen a los presupuestos, o que los presupuestos se van a cumplir, que nuestro objetivo de reducción del déficit este año se va a cumplir, que los presupuestos para 2022 los hemos hecho con Eso desafía al Fondo Monetario Internacional. The global recovery continues, but the momentum has weakened, hobbled by the pandemic. Que habla de una recuperación cada vez más débil del Banco Central Europeo, del Banco de España. Unas previsiones que en este caso pues deberán actualizarse una vez se analicen las implicaciones de la profunda revisión que realizó el Instituto Nacional de Estadística al crecimiento observado en el segundo trimestre del año. Nuestras previsiones. Así que tenemos en lo doméstico, en lo local, una guerra de previsiones con importantes consecuencias prácticas y en lo global una preocupación muy importante. La OCDE dice hoy esto de la subida de precios temporal probablemente sea temporal, sí, pero más temporal de lo necesario, más temporal de lo previsto. Probablemente estos precios están aquí para quedarse durante al menos 2 años más, hasta el año 2023, decía hoy Laurence Boone. Si no vacunamos a todo el mundo en todas partes, los problemas de suministros, los cuellos de botella y todos los desequilibrios de los que acabo de hablar continuarán, incluida la alta tasa de inflación que socavaría el poder adquisitivo de las personas. ¿Qué significa esto? Esto significa que la recuperación puede ser desigual en lo internacional y desigual en lo social, que se abre en forma de K. Hay países que suben, países que se recuperan rápido y países que, como el palo hacia abajo de la K, no se están recuperando tanto. Países como Alemania que tiran y España que se quedan atrás. Hoy Matías Cormann decía: The global
La recuperación global continúa avanzando. El PIB en la mayoría de los países está cerca de los niveles prepandemia, pero el impulso del crecimiento se está desacelerando y las disparidades en la recuperación se mantienen. No todos los países y sectores se están recuperando al mismo ritmo. Hay un riesgo de que muchos países se descuelguen de la recuperación. España es uno de los que se arriesga a eso. Recuperación desigual en lo internacional es uno de los riesgos. Recuperación desigual en lo social también es uno de esos riesgos. Los precios están subiendo tanto que el impuesto de la inflación, el impuesto de los pobres, porque eso erosiona los salarios, puede costar a las clases más pobres, puede costar a quienes pagaron la crisis anterior y pueden volver a pagar esta, decía hoy Corman. Aunque esperemos que las presiones inflacionistas comiencen a desvanecerse el año que viene, no debemos olvidar que será el consumidor el que soportará sus efectos si la falta de suministros continúa y los precios se mantienen altos. Jordi, lo que dice la OCDE a nivel internacional es estos precios están aquí para quedarse y además puede haber todavía problemas de suministro. Sí, esas son dos de las grandes preocupaciones que expresa este informe de la OCDE, el de los precios, decía la economista jefa del organismo, Laurence Boone, que comparte los análisis de que apuntan a que este repunte de los precios se quedará con nosotros más tiempo de lo que se había previsto inicialmente, y hay preocupación especialmente porque nuevas variantes del coronavirus puedan hacer que los cuellos de botella vayan a peor, especialmente si estas nuevas variantes aparecen en países donde la vacunación está lejos de ser general. Por estas dos cuestiones, el organismo ha elevado los riesgos sobre la recuperación económica y apunta que hay que apostar cada vez más por la vacunación. Hay sobre la mesa una cuestión política y es la que se está librando en el Congreso. La oposición cree encontrar un triunfo en que el gobierno rectifique, se corrija a sí mismo y baje la tasa de crecimiento que espera. El Ejecutivo cree que el triunfo está en no cambiarlo, en mantener el 6,5%. Así que hay una batalla política de fondo que el gobierno dice no tiene trascendencia económica. De hecho, acaba de decir María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Yo creo que lo importante ahora es esperar al dato de diciembre y a un mes vista no tiene ningún sentido revisar datos. Lo importante es constatar, y eso no son previsiones, son números, que tenemos en nuestro país cada vez un mayor número de personas trabajando, que nos encontramos en niveles de afiliación prepandemia y que, por otra parte, la recaudación se está recuperando a un ritmo incluso superior al que preveía el Gobierno. Y con todo esto, hoy ha presentado también previsiones económicas Deutsche Bank. Economista jefe del Deutsche Bank, Rosa Duce, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde va a quedar el crecimiento y, sobre todo, importa, dice hoy la ministra, lo que importa es el empleo, no tanto el crecimiento? Bueno, a ver, realmente como es cierto que nos queda muy poquito año, ¿no? Y que realmente al final que sea un 5, o sea un 4,5, tampoco nos va a salvar la vida. La realidad es que hemos sufrido este año lo que ha hecho hoy la OCDE, ya lo había hecho la Comisión Europea y ya lo hemos hecho casi todos los analistas. Evidentemente, después de un segundo trimestre que fue más bajo de lo esperado y un tercer trimestre que fue mejor del crecimiento, pero también fue un poco más bajo de lo esperado, pues teniendo en cuenta que antes de que llegara esta nueva variante del COVID ya teníamos un problema de cuellos de botella importante en el sector industrial, pues efectivamente el último trimestre será positivo, pero con algunas limitaciones por este motivo, y terminaremos el año pues efectivamente entre el 4,5 y el 5%. No es que sea muy relevante, pero efectivamente sí que es muy improbable que lleguemos al 6%, porque precisamente se revisó mucho, ¿no? Sobre todo el segundo trimestre. Para quien nos está escuchando, hay una forma de leerlo mucho más micro y mucho más en la calle, que es, oiga, de la crisis anterior salimos con una rebaja de salarios. Es decir, con la crisis anterior salimos más pobres. Y ahora parece que vamos a salir con una subida de precios. No me bajan el salario, pero mi mismo salario no puede comprar porque los precios suben. Es decir, ¿salimos también más pobres? ¿La salida es la misma? Pues es que al final depende de cada país. Esas presiones salariales, si miramos lo que está pasando en Estados Unidos, sí que se están produciendo, pero es que realmente en Estados Unidos estamos viendo como el mercado de trabajo está recuperándose con mucha velocidad y por tanto sí que estamos viendo cómo muchos trabajadores de hecho dejan su empleo y se van a otro sitio
porque creen que pueden encontrar un salario mejor. Eso no está pasando en Europa, porque si miramos la inflación general y la inflación subyacente, realmente hay una gran diferencia entre lo que sube la inflación general y lo que sube la inflación subyacente cuando quitamos los componentes como los alimentos y sobre todo la energía. Es decir, no hay ese poder de traslación final de los precios de las materias primas a los precios finales en Europa. Sí que la está viendo en Estados Unidos y es ahí donde hay más presión salarial. Aquí realmente es un efecto solamente básicamente de materias primas. Hemos visto crecimiento, hemos visto inflación. Permítame que le pregunte por empleo, porque está siendo sorprendente el comportamiento del empleo. Está comportándose en ocasiones mejor, crece más el empleo de lo que crece la economía. Nunca habíamos visto algo semejante y el Ejecutivo ya adelanta, mañana el dato va a ser histórico. Tenemos un empleo que crece más que la economía. ¿Cómo se reconcilia eso? ¿Cómo se puede explicar eso? Primero tenemos una economía que está rebotando y allí yo hablaba antes del efecto base en inflación y también existe el efecto base en el crecimiento. Es decir, este año 2021 la economía está rebotando del año pasado y por tanto ese efecto también es muy estadístico. Por eso nosotros hablábamos, ¿no?, que creemos que el año 2022 va a ser mejor para la economía europea porque mucha de esa demanda que tenemos ahí embolsada no se está satisfaciendo porque no hay producto, pero seguimos teniendo ese ahorro. Es decir, que lo que no nos van a poder vender hoy, no lo van a vender el año que viene. Eso, unido a una inversión bastante fuerte derivada de los fondos europeos, pues va a hacer que consumo e inversión en Europa hagan que Europa el año que viene crezca más probablemente que Estados Unidos. Claro, a nivel de empleo, es que la paralización de la actividad económica supuso efectivamente que muchos empleos efectivamente no se perdieron por los ERTE, pero la recuperación económica está siendo, nos parece que no, pero estamos creciendo muy por encima del potencial y eso lo que significa es que hay demanda de empleo y por eso el empleo se está recuperando. Este ritmo de creación de empleo no quiere decir que lo vayamos a mantener siempre. Estamos normalizando una situación que era histórica en el 2020 por la pandemia y ahora es histórica también porque las tasas de crecimiento son muy altas porque estamos rebotando de una situación excepcional. No podemos pensar que la economía europea ni la española van a seguir creciendo a estos niveles. Lo normal es que a partir del año 2023 vayamos convergiendo a unas cifras de crecimiento más bajas y también el empleo se irá normalizando. De momento estamos en rebote y es un efecto estadístico también. Al final rebotamos de una situación extraordinariamente baja. Pues economista jefe de Deutsche Bank, Rosa Duce, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Epílogo. Para quienes creen que economía y salud son contradictorias, para quienes creen que hay que priorizar una o la otra, mensaje de la OCDE. Atención a las cifras. Gastar en vacunas es invertir en economía, es la conclusión. The G20 countries have spent Los países del G20 han gastado 10 billones de dólares en apoyar a las personas y a sus economías desde el comienzo de la pandemia. Solo se necesitarían 50.000 millones de dólares para garantizar las vacunas en todo el mundo. 10 billones gastados, 50.000 millones suficientes. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.